problema y trata. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos. A ver, ¿me puede confirmar, por favor, si se oye bien el audio? Caballeros, señoritas, ¿me confirman, por favor, si hay una buena transmisión de audio? Listo. Excelente. Gracias por la confirmación. Bien, gracias, chicos. Ahora sí, comenzamos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al webinar programado para el día de hoy, día viernes 5 de junio. El día de hoy vamos a tocar el tema actualización en los Incoterms, edición 2020. Ok, vamos a ver sobre algunas actualizaciones y modificaciones que han surgido en la nueva versión de Incoterms que tenemos vigente en la actualidad. Mi nombre es José Gerardo Podestamucha. Voy a estar a cargo de esta presentación. Soy especialista en proyectos de emprendimiento e innovación. En la actualidad trabajo como consultor. También ejerzo la docencia en algunas instituciones, institutos, universidades y escuelas. Tengo dos carreras, la de administración de empresas y la de negocios internacionales, las cuales me han permitido ganar experiencia laboral en el rubro. Y en base a ello es que vengo hoy día a poder presentarles la actualización que ha surgido en la última versión de los Incoterms. Para dar inicio, vamos a empezar primero mencionando de dónde sale la versión 2020 de los Incoterms. ¿Ok? A ver, para comenzar, todos ya conocemos los Incoterms. ¿Qué significa Incoterms? Términos de negociación comercial, ¿no? Los Incoterms son términos de negociación comercial internacional. ¿Dónde tienen su origen los Incoterms? Los Incoterms tienen su origen gracias a la adaptación que brinda cada 10 años la Cámara de Comercio Internacional. ¿Por qué es la Cámara de Comercio Internacional la instancia aliada para poder actualizar esta versión? En realidad, cuando hablamos de los Incoterms, que son términos de comercio internacional, ¿ok? Terminología básica de comercio internacional que se utiliza para facilitar procesos de negociación, es decir, para que las empresas privadas hablen entre comillas en el mismo idioma, en los mismos términos y puedan hacer procesos de negociación muchísimo más rápidos utilizando estos términos, los cuales denotan o involucran el nivel y grado de responsabilidad, así como el nivel de cobertura de los costos de la operación. Sí o sí hablamos de empresas privadas. Y si hablamos de empresas privadas y la conexión que estas empresas privadas tienen en el mundo, esa conexión justamente se hace por medio de cámaras de comercio. Por ejemplo, la Cámara de Comercio Internacional es una organización asociativa. ¿A qué me refiero con asociativa? La Cámara de Comercio Internacional es una organización asociativa porque asocia o incluye dentro de sus actividades y operaciones vínculos con todas las demás cámaras de comercio a nivel internacional, con todas las demás cámaras de comercio representativas a nivel internacional. En el caso de Perú, por ejemplo, vínculo directo con la Cámara de Comercio Internacional, la Cámara de Comercio de Lima. Pero, profesor, usted mencionó hace un instante empresas privadas y mencionó que los Incoterms justamente se daban para facilitar el trabajo, la negociación de estas empresas privadas para participar del comercio exterior. ¿Dónde está el punto de conexión? Muy bien.
Las cámaras de comercio locales que pertenecen a cada país están conformadas también por socios. ¿Quiénes son estos socios? Son empresas privadas domiciliadas o que radican en el país donde se encuentra esa Cámara de Comercio local. Por ejemplo, acá en el Perú, la Cámara de Comercio de Lima se encuentra en Lima, en el distrito de Jesús María. ¿Cómo funciona la Cámara de Comercio de Lima? Es una cámara societaria. ¿Qué quiere decir? Si una empresa quiere formar parte de la Cámara de Comercio de Lima, va, se inscribe, paga una membresía mensual y producto de haber obtenido esa membresía mensual, los beneficios que percibe esta empresa privada es su participación en foros, participación en ferias, en misiones comerciales, en capacitaciones que desarrolla la Cámara de Comercio de Lima. ¿Qué más, profesor? Rondas de negociación. Ahora, si cada una de las cámaras de comercio que hay a nivel internacional, ¿ok? Cámaras de comercio representativas de cada país, asocia a un grupo de empresas privadas a las cuales les presta servicios para poder hacer de manera mucho más rápida y sencilla negociación comercial, concretar acuerdos comerciales, sean locales o internacionales. Todas estas cámaras de comercio a nivel internacional están vinculadas con la Cámara de Comercio Internacional. Ahora, ¿por qué la Cámara de Comercio Internacional es la que se encarga de adaptar a la nueva versión de los Incoterms cada periodo de 10 años? Porque justamente la Cámara de Comercio Internacional recibe información de todas las demás cámaras de comercio del mundo, indicándole cuáles han sido las ventajas y las desventajas de utilizar la versión 2010 de los Incoterms, qué Incoterms se han utilizado con más frecuencia, qué Incoterm ha tenido mejores resultados. Y justo esa información la Cámara de Comercio Internacional la recibe de las demás cámaras de comercio representativas de cada país. Y las cámaras de comercio representativas de cada país reciben justamente esa crítica o feedback por parte de quién? Por parte de las empresas privadas que están afiliadas a esa cámara de comercio local. ¿Qué quiere decir? Es como una cadena. Yo soy una empresa privada que se encuentra afiliada a una cámara de comercio local. Yo puedo presentar a la cámara de comercio local mi sugerencia. ¿Sabes qué? Mira, este Incoterm funciona, este no, con este he tenido problemas, con este me llevaron a un arbitraje. Y así, en general. ¿Qué harán las cámaras de comercio locales representativas de cada país? Enviarán esas sugerencias a la Cámara de Comercio Internacional. La Cámara de Comercio Internacional, que es una entidad privada, revisará esa información y adaptará o adecuará los Incoterms a una nueva versión después de cada 10 años, buscando resolver los inconvenientes o los cabos sueltos que existían y que han sido reportados por esas cámaras de comercio locales y por esas empresas privadas que son las que participan de comercio exterior. He ahí la importancia de por qué es la Cámara de Comercio Internacional quien edita, quien elabora la nueva versión de los Incoterms. Otro punto importante, si bien es cierto, los Incoterms vienen a ser recomendaciones, sugerencias o reglas que sirven solamente para procesos de negociación entre consignante y consignatario, no involucran a terceros dentro del compromiso. Estos Incoterms son de uso obligatorio, pero ojo, no la versión, sino los Incoterms. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Estoy obligado a usar un Incoterm, pero no necesariamente de la versión 2020. Si gusto, puedo utilizar una versión anterior, la versión 2010. Eso quiere decir que en la publicación de los Incoterms, la nueva versión no anula las versiones anteriores. Tampoco estás forzado a utilizar de manera obligatoria la nueva versión. ¿Por qué? Es posible que la versión anterior presente algún beneficio o ventaja para tu empresa. Por ende, cabe la posibilidad de que todavía puedas continuar trabajando con esa versión anterior. A diferencia, a diferencia de la actualización en el Arancel Nacional de Aduanas, en la Ley General de Aduana, en el reglamento de la Ley General de Aduanas, en los Incoterms, sí puedes usar versiones anteriores. ¿Ok? Puedes usar versiones anteriores. Muy bien, esperando esto haya quedado claro.
Ya sabemos por qué es la Cámara de Comercio Internacional, quien se encarga de actualizar los Incoterms cada 10 años. Ya hemos visto el impacto que genera esto en las empresas privadas y en base a qué es que se modifican los Incoterms, que son las sugerencias justo de las mismas empresas privadas, estos agentes económicos que participan de manera activa en el comercio exterior, en el comercio internacional. Entonces, ¿quién crea los Incoterms? La Cámara de Comercio Internacional. ¿Dónde está la sede principal? En París. ¿En qué se basa? En la práctica de los operadores del comercio exterior, pero sobre todo en los comerciantes de todo el mundo. ¿Buscando qué? Homogeneizar contratos, hacer mucho más llevadero un proceso de negociación. ¿Con qué finalidad se usan? Usos mercantiles, comerciales, internacionales, globales, cristalizados y codificados por la Cámara de Comercio Internacional. El objetivo principal del Incoterm, establecer una serie de reglas, como habíamos indicado, no leyes, ¿ok? Reglas, sugerencias, recomendaciones, como términos para poder negociar de forma mucho más rápida, sencilla y, en este caso, comprimiendo un montón de información en una simple denominación, comprimiendo la obligatoriedad de compromisos en un simple Incoterm, en una simple denominación que ya involucra de por sí todo el detalle y descripción que vamos a ver después. Función. En primer lugar, los Incoterms señalan el lugar donde el vendedor o exportador o consignante entregará la mercancía. ¿Ok? Hasta dónde llega su compromiso con la entrega de la mercancía. Número 2, señalar las obligaciones, riesgos y responsabilidades que asume cada una de las partes. Los riesgos son distintos en base a los Incoterms. Las responsabilidades que asumen también y el punto donde se transmite esa responsabilidad también. Señalan a cada uno los costos que le corresponde cubrir en ese proceso de traslado correcto de la mercancía de una zona aduanera A a una zona aduanera B. El sentido del uso del Incoterm es brindarte claridad al momento de negociar, es decir, que no queden cabos sueltos en la negociación, que no haya vacíos al momento de establecer la firma de tu contrato. Cuando consignas un Incoterm, estás consignando dentro de ese Incoterm toda la descripción y detalle que involucra el mismo, solo que estás resumiendo esa obligación en un solo Incoterm. ¿Qué otro uso tienen los Incoterms? Son el compromiso que va a asumir el consignante o el consignatario. Otro uso, el conocimiento de riesgos. Saber exactamente hasta dónde debes de cumplir a cabalidad con tu parte del contrato y a partir de qué momento te libras de responsabilidades. El Incoterm, como te dije hace un instante, es vinculante. El Incoterm solamente va a incluir dos partes, consignante y consignatario. El Incoterm no incluye ningún operador de comercio exterior. ¿Ok? Solamente te habla de responsabilidades comerciales. ¿Entre quién? El consignante y el consignatario. No involucra operadores de comercio exterior. ¿Para qué me sirve un Incoterm? Me sirve como reconocimiento internacional de mi negociación. Sea en el país de origen o en el país de destino, ese Incoterm significa exactamente lo mismo. Tiene el mismo reconocimiento internacional. Por eso es un término de negociación comercial internacional. Es como un idioma internacional en el momento de negociar y firmar un contrato, estableciendo compromisos y responsabilidades. Y obviamente estás obligado a cumplir ese Incoterm. Profesor, pero dijo que el Incoterm era una regla, una sugerencia, una recomendación. Por sí solo el Incoterm sí es una regla, es una sugerencia o recomendación. Pero cuando ese Incoterm ya se encuentra plasmado dentro de un contrato de compraventa internacional, estás obligado a cumplirlo no porque sea un Incoterm, no porque sea un término de negociación comercial, no porque sea una regla, una recomendación o sugerencia. Estás obligado a cumplirlo. ¿Por qué? Porque se encuentra contenido dentro de un contrato. Contrato, no imagines que solamente es un contrato físico, ¿ok? Existen contratos verbales,
o contratos orales, que también tienen validez a nivel internacional. También tenemos contratos virtuales, ¿no? Donde hay una imagen y audio de por medio, videollamadas. También se puede cerrar un contrato de esa forma. Pero bueno, no vayámonos por las ramas. Hablemos ahora de los Incoterms como los conocíamos hasta el año 2000. Hasta el año 2000 eran 13 Incoterms, ¿ok? Eran 13 Incoterms y casualmente coincidían con los 13 regímenes aduaneros generales que conocemos. Eran 13 Incoterms, 13 regímenes aduaneros generales. Era fácil recordarlo. En la actualidad, desde el año 2010 hasta ahora el 2020, ya no son 13 Incoterms, son 11 Incoterms. ¿Ok? Son 11 Incoterms. En la versión 2010, 11. Versión 2020, 11. Entonces, profesor, ¿no ha cambiado nada? Sí han habido cambios y ahora vamos a ver cada uno de ellos. Los Incoterms me sirven para evaluar y medir riesgos. ¿Ok? Para evaluar y medir riesgos que luego voy a tener que analizar para determinar el Incoterm correcto. Acá tenemos un cuadro con los principales riesgos a los cuales se somete una mercancía. En general, riesgos propios o inherentes del transporte, averías, por ejemplo, hundimiento, colisión, explosión, peligros de la mercancía durante el proceso de transporte, la pérdida de bultos enteros durante un proceso de maniobra de carga-descarga, riesgos, bueno, de peligros originados por interferencia de un tercero o interferencia humana, robo, piratería, terrorismo, la ruptura de la cadena de frío de tu contenedor, reefer, fenómenos de la naturaleza, guerra internacional y terrorismo. Tomando en cuenta la cantidad de riesgos que podrían existir en el comercio exterior, se firma un contrato de seguro, una póliza de seguro, con un nivel de cobertura A, B o C. Cobertura A, todo riesgo, entre comillas, todo riesgo. Cobertura B, relativamente considerable cantidad de riesgos. Y cobertura C es la cobertura más básica que existe. Profesor, ¿por qué estamos hablando de seguros si hablamos de Incoterms? Porque para hablar de Incoterms, para elegir el Incoterm correcto, de que no te perjudique como consignante o consignatario, debes tener información de los principales riesgos a los que se va a someter tu mercancía al momento de ser trasladada en el mercado internacional. Por ende, lo ideal es que elijas un Incoterm que no vaya en contra de las responsabilidades que puedes asumir. Un Incoterm que no te obligue a ser responsable frente a una responsabilidad de gran alto o frente a una situación de gran elevada magnitud de riesgo. ¿Ok? Así que sí o sí, para elegir el Incoterm, tienes que conocer los riesgos. ¿Ok? Muy bien, patrón. Así es, cobertura de seguro es hasta 110%. Pero ojo, acuérdense que en la vida real, cobertura A, B y C, de las tres, la que entre comillas es contra todo riesgo, la cobertura A. Entre comillas, ¿por qué? Hay coberturas especiales mejores que la A más, porque añades una cantidad adicional de cláusulas. Pero ya te viene a costar un poco más, ¿no? Seguimos. Todavía no hemos empezado con Incoterms. Ahora sí. Revisemos información de los Incoterms versión 2020. ¿Ok? En la actualidad tenemos 11 Incoterms. Los 11 Incoterms que ves ahí. Work, FAS, FCA, FOB, CPT, CIP, CFR, CIF, DAP, DPU, DPU que es un nuevo Incoterm, y el DDP. Profesor, ¿de dónde sale el DPU? El DPU entra en cambio o en reemplazo del DAT. ¿Ok? En realidad ha cambiado la denominación del nombre y algunos pequeños detalles que vamos a ver ahora de manera gráfica. ¿Para qué me sirven los Incoterms? Ya sé que se han mantenido todos excepto el DAT. No veo el DAT, veo el DPU. Ya tengo una idea de que hay DPU, nuevo Incoterm que debo aprender.
Cuando hago una negociación entre exportador e importador, consignante, consignatario, ¿qué es lo que debo de evaluar para elegir el Incoterm correcto? Número uno, debo evaluar riesgos de dónde se va a transmitir la responsabilidad. Debo evaluar los trámites, quién se va a encargar de realizar los despachos. Y debo evaluar también los costos en los que puedo incurrir dependiendo del Incoterm que yo haya elegido. La división que se hace en los Incoterms 2020, a criterio general, la división más básica que se hace es tomando en cuenta el medio de transporte, en base al medio de transporte. De los 11 Incoterms que acabamos de mencionar hace un instante, de estos 11 Incoterms, solamente 4 Incoterms son obligatorios para el uso de transporte marítimo. Son los mismos que en la versión 2010, en realidad. Esto no ha cambiado. El FAS, el FOB, el CFR y el CIF. Todos los demás Incoterms, ¿ok? Al igual que en la versión 2010, son Incoterms multimodales, es decir, para cualquier medio de transporte. ¿Se sigue manteniendo esto? Se sigue manteniendo esto desde la versión 2010. Hasta ahora se sigue manteniendo. ¿Dónde están entonces las modificaciones? Vamos a empezar con ellas. A ver, vamos a verlo mejor uno por uno. Ok. Vamos a ver qué cosas han surgido en esta nueva versión de los Incoterms y cómo podemos interpretarlos. Número uno, el Incoterm X-Works. ¿Ok? ¿Qué pasa con Incoterm X-Works? En teoría es el Incoterm más sencillo que podrías elegir para trabajar si en este caso eres el consignante o exportador y quieres librarte de responsabilidades en el mayor grado posible. ¿Ok? Que denota el Incoterm X-Works. El grupo E es el único Incoterm que existe en el grupo E. ¿Qué de especial tiene este Incoterm? Es aplicable cuando el vendedor entrega la mercancía en su almacén, en su fábrica o en su depósito. Profesor, no me está diciendo mucho. Es que en realidad cuando hablábamos del Incoterm X-Works, ¿ok? X-Works, ¿qué sucedía? En la versión 2010, ¿ok? En la versión 2010, la mayoría asumía que cuando trabajaba un Incoterm X-Works, la entrega decía podía realizarse en un almacén, fábrica o depósito. Pero había una mala interpretación. ¿Por qué? Yo puedo ser el dueño de la empresa y puedo tener el almacén en una ubicación geográfica, la fábrica en otro lugar y el depósito en otro. ¿En cuál de los tres lugares debería yo entregar la mercancía o ponerla a disposición del importador? En la versión 2010 se malinterpretaba que, ojo, malinterpretaba porque no estaba escrito como tal, sino que se entendía de manera errónea el hecho de que si tienes almacén, fábrica, depósito, centro de distribución o despachos, ¿cuál de esos lugares va a servir para que me entregues la mercancía o la pongas a disposición del importador? El local que aparezca registrado como domicilio fiscal de tu empresa. Uy, pero el domicilio fiscal de mi empresa está en provincia. Ahí venía el problema. Yo tengo la libertad de entregarlo en un almacén, fábrica o depósito, y si está en distintos lugares, la malinterpretación era, bueno, tiene que ir en el domicilio fiscal que tú has consignado. Pero es el domicilio del representante legal de la empresa. Realmente la compañía no se encuentra en esa dirección. Problemón. ¿Quién va a elegir entonces la ubicación? ¿El almacén, la fábrica o el depósito? ¿El exportador o el importador? Y ahí venía un conflicto, porque podía ser cualquiera de los tres. ¿Qué sucede en la actualidad? En el X-Works, igual tu responsabilidad sigue siendo la misma. Preparar la mercancía con el embalaje final y ponerlo a disposición del consignatario o del importador. ¿Dónde? En la fábrica o en el almacén. ¿Pero en cuál de esos lugares? Fábrica, almacén, depósito. En el lugar que tú tengas establecido como punto de despacho final de la mercancía. Si yo hago despachos del almacén y hago despachos desde mi centro de distribución, ¿de dónde hago la mayor cantidad de despachos? Del centro de distribución.
ese vendría a ser considerado el punto de partida para entregar tu mercancía. Para que no entres en conflicto con tu proveedor y le digas, oye, pero tu depósito está mucho más cerca del puerto, ¿por qué no me dejas la mercancía ahí? ¿Por qué me haces ir hasta tu almacén que esté en otro lugar? ¿O por qué hasta tu fábrica que está en otro lugar mucho más distante, inclusive hasta en provincia? En la actualidad se asume, en este Incoterms Works, que como exportador tú debes poner la mercancía con el embalaje final, ojo, solo con eso, el embalaje final a disposición del importador en el local de donde hagas la mayor cantidad de entrega de mercancía, que puede ser tu almacén, tu misma fábrica o quizás el despacho o depósito. Ojo, pero el Work solamente involucra eso, dejar la mercancía con el embalaje final, con su caja de cartón corrugado de doble tapa final, a disposición del importador. Es el importador o consignatario el que se va a acercar con un vehículo de transporte, con el contenedor, con estibadores, con pallets, realizar el proceso de unitarización, paletización, cargar esa paleta en el contenedor, subir el contenedor sobre la empresa de transporte y salir con el flete local. Tu responsabilidad en el Works solamente involucra preparar la mercancía con el embalaje final, nada más. ¿Ok? Esto es en Works. El grupo F, Incoterms del grupo F. Tenemos tres Incoterms: el FCA, el FAS y el FOB. ¿Qué importante debemos identificar aquí? En el FAS, en el FOB y en el FCA. Número uno. Número uno. Punto claro que debemos identificar. Cuando te hablo de una exportación, por ejemplo, en términos FOB, que es más, entre comillas, junto con el FAS, son los dos Incoterms más comunes, ¿qué es lo que sucede? En el Incoterm FOB, en teoría, tú debías entregar la mercancía a bordo del buque. En la versión 2010, igual era a bordo del buque, pero en la versión 2000, el FOB te decía pasando la borda del buque. Quiere decir que la versión 2010 era pasando la borda del buque, perdón, 2000 era pasando la borda del buque, 2010 y ahora 2020 se mantiene que la mercancía debe estar sobre el buque. La mercancía ya debe haber sido cargada sobre el buque, en contacto con la superficie del buque. En FAS, la mercancía tenía que ser entregada al lado del buque. Al lado del buque. En el FCA, en un punto convenido. Estamos yendo de un punto hacia atrás. Pero ahora vamos a entrar a detalle. Ya explicamos hace un instante cómo funcionaba el Works, ¿no es así? Tenías que entregar la mercancía con el último embalaje final puesto a disposición del consignatario en tu propio local. ¿En cuál? Del que realices con más frecuencia entrega o despacho de mercancía. Tu almacén, fábrica, depósito, centro de distribución, etc. Avanzamos un poco en el Works. Vamos un poquito más allá. ¿Y llegamos a dónde? Llegamos al FCA. Un punto convenido. Es decir, la mercancía esta vez ya no la vas a entregar en términos de Works, sino en el FCA, en un punto convenido. Ese punto convenido puede ser el local del exportador o no. ¿Qué imaginas? Ese punto convenido puede ser el almacén, puede ser el centro de distribución, puede ser el centro de producción del exportador. ¿Sí o no? Al igual que el Works. ¿Qué opinan, caballeros, señoritas? Si digo FCA, ¿puedo entregar la mercancía en el local del exportador? Profesor, pero usted dijo que era en el Works. En el Works el exportador pone la mercancía a disposición del importador en el embalaje final en su local. ¿Cómo me va a decir que el FCA puede ser también la entrega de la mercancía en el local del exportador? Me está volviendo a hablar del Works. Si te entrego la mercancía con el último embalaje, ese es Works.
Pero ¿qué pasa si yo esta vez como exportador me encargo de paletizar la mercancía, cargarla sobre el contenedor, cerrar el contenedor, ponerla sobre un medio de transporte y listo? Pregunta, ¿estoy entregando la mercancía en un punto convenido más allá del eggworks, sí o no? ¿Qué dicen? Ah, John dice que sí, Shirley también, Hilda. Claro que sí, chicos. No pienses que punto convenido es afuera del local del exportador. El punto convenido puede ser el mismo local del exportador, solamente que tu responsabilidad ya no va a ser dejar la mercancía con el último embalaje, sino que vas a cargar esa mercancía paletizada, unitarizada al contenedor y luego el contenedor al medio de transporte. Así que sí puede ser entregado en el local del proveedor, como si fuera el Works, pero como exportador debes encargarte hasta cargar la unidad de transporte con ese contenedor. ¿Ok? Pero si no, ese punto convenido puede ser cualquier otra dirección exacta, no sé, el terminal marítimo, aéreo, el terrestre o cualquier otro destino. Yo como importador te digo, ¿sabes qué? Necesito que me dejes la mercancía cerca a tal almacén o en tal dirección. Me entregas la mercancía y estamos hablando de un punto convenido. Y te digo, en el terminal marítimo tal, tendrás que dejarlo ahí, es un punto convenido. ¿Ok? Guárdate. Pero ¿qué más cambia? En el FCA, aparte de entregar la mercancía en un punto convenido, como exportador también te haces cargo de realizar el despacho de exportación. En el FCA. Vámonos al siguiente, el FAS. Profesor, usted dijo que el FAS era entregar, en este caso, la mercancía exactamente colocada, ¿dónde? Al lado del puerto, al lado del buque. Así es, en el FAS, yo como exportador tengo la responsabilidad completa de entregar la mercancía en el puerto de origen del terminal, en el terminal portuario, en el puerto de origen, antes de que esa mercancía sea cargada al buque. Por ende, como exportador voy a tener que cubrir con todos los costos hasta dejar la mercancía al lado del buque. Voy a tener que cubrir con los gastos de los fletes locales, el despacho de la exportación, gastos de manipulación probablemente, ¿ok? En FAS. Profesor, ¿y en el FOB? En el FOB tu responsabilidad era el paso siguiente al FAS. Cargar ese contenedor, ¿dónde? Sobre el buque. Y dejar el contenedor en contacto con la superficie del buque. ¿Ok? Sobre el buque debe estar ahí en contacto directo como en la versión 2010. Pero ojo, ¿qué cosas han cambiado en el Incoterm FOB? Si bien es cierto, tienes que hacerte cargo de los despachos de exportación y otros gastos, ¿ok? Te haces cargo de los despachos de exportación y otros gastos, aparte de poner la mercancía sobre el buque en el puerto de origen, hay dos datos importantes. Número uno, ahora en el Incoterm FOB, tú tienes la obligación como exportador o como consignante, estás obligado a informar a tu contraparte, al consignatario, ¿sobre qué? Sobre hechos indeseables que hayan ocurrido. Sobre hechos indeseables que hayan ocurrido en todo el trayecto. ¿Por qué? De esa forma, entre comillas, es un lavado de manos. Tú le estás avisando, sabes qué importador, mira, he cumplido con dejarte la mercancía sobre el buque, pero por si acaso han surgido algunos eventos indeseables, algunos hechos contraproducentes, pero la mercancía está bien. Solamente que cumplo con informarte de lo que ocurrió para que evitar más adelante cualquier tipo de problemas. Algo más que ha cambiado en el Incoterm FOB. Ya no puedes usar el FOB para trasladar contenedores. ¿Okay? Ya no puedes utilizar el FOB para trasladar contenedores vacíos. Eso ya sabías que funcionaba. Y se estaba intentando utilizar desde la versión 2010 hasta la versión 2020. Ahora ya es formal, ahora existe de manera obligatoria. No puedes usar el FOB para transportar solo contenedores. ¿A qué me refiero con eso? A contenedores vacíos, ¿no? ¿Qué más, profesor? Otro punto importante. Si bien es cierto, hasta acá ya hemos hablado del Works,
hemos hablado del FCA, hemos hecho mención al FAS, hemos hablado un poco sobre el FOB y ya hemos visto algunos puntos de modificación, sobre todo el informe obligatorio de hechos indeseables. Hemos hablado también de que ya no puedes utilizar el FOB para transportar contenedores vacíos. ¿Qué es lo que sigue? El siguiente Incoterm del que vamos a hablar es el CFR. ¿Okay? Vamos a hablar de él. ¿Por qué se transportan contenedores vacíos? Acuérdate que los contenedores son simplemente alquilados. ¿Ok? Tú no eres dueño del contenedor. Cabe la posibilidad de que cuando tú alquiles un contenedor y haces una exportación, el contenedor llegue a destino, se entregue la mercancía, pero ese contenedor tiene que volver. Lo ideal es que vuelva con carga, se vuelva a alquilar, pero no siempre sucede. Total, tienes que devolver el contenedor a quien le alquilaste el contenedor. Y esto también es un punto súper importante porque no siempre el contenedor vuelve intacto. Y cuando no vuelve intacto, estás obligado a pagar por, en este caso, los daños o perjuicios que se haya ocasionado en ese contenedor. Generalmente, al 50% terminas pagando algunos daños o lesiones que se han llevado a cabo en el contenedor. Vámonos al CFR, al CIF. Después vemos el CPT y el CIP, ¿ok? Que son multimodales. Vamos a ver el CFR y el CIF para no perder la hilación. Pasamos de Works a FCA, de FCA nos fuimos a FAS, de FAS nos hemos ido al FOB. En teoría, después del FOB sigue el CFR. ¿Qué sucede en el CFR? No ha habido ninguna modificación en el CFR, ¿ok? Se mantiene tal cual en la versión del año 2010. ¿Qué incluye el CFR? El FOB y el flete internacional. Nada más. No ha habido ninguna modificación en el CFR. Claro que transfieres la responsabilidad en el puerto de origen, ¿no? Como exportador, transfieres la responsabilidad en el puerto de origen. El cambio sí viene en el CIF. ¿Qué pasó en el CIF, profesor? El CIF en la versión 2010 te decía FOB, flete y seguro. Nada más. En la actualidad es FOB, flete y seguro, pero hay algo especial en ese seguro. Ese seguro solamente tiene cláusula C. ¿Qué quiere decir? La cláusula más económica de las pólizas de contrato, contra el riesgo más básico que exista. Profesor, ¿y por qué ha surgido ese cambio? Porque al momento de hacer una exportación en términos CIF es FOB, flete, seguro, pero el seguro se toma como un seguro de cláusula C, porque es seguro más económico, el más barato. En realidad, porque cuando había un proceso de negociación entre consignante, consignatario, exportador, importador, lo que se negociaba era solamente CIF, ya, excelente, CIF. ¿Qué quiere decir? Que el exportador iba a pagar FOB, flete y seguro en la versión del año 2010. Pero ¿qué pasaba? Muchas veces el importador o consignatario quería forzar al exportador a que contrate una cláusula de seguro en particular y le decía, oye, pero por seguridad contrata la cláusula A. Y el exportador le decía, no, pero no voy a contratar la cláusula A, es mi responsabilidad. Yo decido qué seguro es el que voy a contratar. No, pero el Incoterm, no, un momentito. El Incoterm dice que involucra a consignante y consignatario. El Incoterm es vinculante, no incluye a terceros. El Incoterm dice CIF, FOB, flete y seguro, y es lo que yo voy a hacer. Voy a cubrir el FOB, el flete y el seguro. Pero tú no puedes condicionarme qué tipo de cláusula de seguro debo de contratar, qué tipo de empresa de transporte, o a qué empresa de transporte, o a qué empresa de seguro. Eso depende de mí. Sí, pero ¿cómo es posible? Podemos negociarlo y se firmaba un endoso al primer contrato, ¿no? Es decir, una extensión. Un contrato secundario que se añadía al primero, donde te comprometías como exportador, bueno, a contratar la empresa de transporte o el tipo de seguro que te pedía tu cliente. Pero esto era demasiado tedioso. Finalmente, ¿qué es lo que se decidió? Para que evites problemas. CIF, cláusula de seguro, sí. Ahora sí no puedes protestar como importador. Oye, contrata la cláusula B o la... No, porque hemos negociado solo en CIF. Y el CIF dice cláusula C. ¿Adquieres una cláusula B o una cláusula A?
Muy bien, firmamos un contrato secundario y lo endosamos al original. Yo me comprometo a usar la cláusula B o la cláusula A, pero te voy a cobrar no solamente por esa cláusula, sino también por mi gestión administrativa, por el tratamiento documentario en el que voy a incurrir. Y por eso es que se creó la cláusula C de manera obligatoria cuando trabajamos con CIF. Profesor, el CPT y el SIP, ¿qué sucede con estos dos Incoterms? ¿Qué involucran? Bueno, en realidad, al igual que hemos estado mencionando hace un instante que hubo una modificación en la cláusula de seguro C para el SIF, cuando hablamos del CPT y del SIP, sucede que también se da un punto muy particular en base a las cláusulas. El CPT es el transporte pagado hasta un lugar de destino convenido. Y el SIP, el transporte y seguro pagado hasta transporte y seguro. ¿Qué sucede, profesor? Ambos transmitían o transferían la responsabilidad en el puerto de origen. ¿Ok? Ambos transmiten la responsabilidad en el puerto de origen, antes del despacho. La única diferencia es que ahora hay una modificación. ¿Cuál, profesor? El SIP, cuando utilizas el SIP, se sobreentiende que estás utilizando un seguro, pero el seguro que estás utilizando es la cláusula máxima, la cláusula A. ¿Ok? Así es, muy bien, chicos. En el SIF, obligatoriamente el seguro que tienes que contratar es el C, pero puede ser el A o el B, sí, si lo negocias aparte con tu contraparte, con el importador o el consignatario y firman un contrato secundario donde te obligas como exportador a contratar el servicio de la contratación de seguro cláusula A o B. Y ese contrato secundario se endosa al primero, pero ojo, no es gratis. Son gestiones que debe realizar también el exportador. En el FCA, Aaron me dice, ¿por qué ahora se dice con mención a bordo? ¿Por qué? Porque uno de los lugares en los cuales puedes hacer la entrega como punto convenido en el FCA, hace un instante les dije, chicos, en el FCA, uno de los puntos convenidos donde puedes entregar la mercancía puede ser el terminal marítimo aéreo terrestre. Por eso, con mención a bordo. ¿Dónde lo vas a entregar? En el terminal marítimo ya se sobreentiende que la mención va a ser a bordo de un transporte marítimo, transporte aéreo, transporte terrestre. ¿Ok? También puede ser un punto de entrega convenido, sí. En el SIP, entonces, habíamos mencionado que es transporte y seguro pagado hasta. Pero ese seguro en el SIP, a diferencia del SIF, es el seguro de la cláusula máxima, ¿no? La cláusula A, contra todo riesgo, y transfieres la responsabilidad en el puerto de origen. En el grupo D, profesor, ¿qué es lo que ha ocurrido? El DAP sigue siendo exactamente lo mismo, ¿ok? No incluye despacho, la mercancía es entregada en un lugar convenido, ¿ok? La mercancía es entregada en un lugar convenido, pero no incluye despachos, acuérdate de eso. No incluye despachos, se transfiere la responsabilidad en el puerto de destino y no incluye despachos. Ahora, cuando hablamos del grupo D, es el grupo de llegada, es decir, cuando el medio de transporte ya llegó al puerto de destino. Es aplicable cuando el vendedor paga todos los costos y asume todos los riesgos hasta el destino asignado, solo hasta el destino asignado. En el DAP entregas la mercancía en un lugar convenido, sin incluir el despacho. Transfieres la responsabilidad en el puerto de destino. Cuando hablamos del DPU, la mercancía la entregas en un lugar convenido, pero sin descargar. ¿Ok? Un lugar convenido, lugar de destino convenido, pero sin descargar la mercancía. ¿Ok? Y el DPU sí incluye el despacho, sí incluye el pago del despacho. Cuando hablamos del DDP, ya prácticamente acá la mercancía es puesta a disposición del consignatario o el importador en su propio local, incluyendo todo tipo de gastos, incluyendo en el DDP, en el door to door, el monto total de pago de los tributos. Nuevamente, modo de repaso, acá tienes el Works en fábrica, ya hemos explicado por qué
El FCA francotransportista. ¿Qué era el FCA? La entrega en el local del exportador o en algún punto convenido. El FAS, al lado del buque, tu responsabilidad como exportador, documentos, costos y riesgo hasta llegar al lado del buque. En el FOB, franco a bordo, la mercancía sobre el buque. Novedades, ya no se trata solo de cruzar la borda del buque, sino sobre la nave, al igual que en la versión anterior. Y ahora en el FOB estás obligado a reportar cualquier tipo de incidente o mal manejo que haya ocurrido. El FOB ya sabes que no puedes utilizarlo para trasladar o transportar contenedores vacíos. El CFR, costo y flete, acá hemos visto que no había modificaciones. En el CIF, acá se agrega lo de la cláusula C. Se precisa que debe aplicarse una póliza de seguro con cláusula C. Cláusula C. En el caso del CIP, que es otra cosa, CIP, al contrario, se debe aplicar una póliza de seguro con cláusula A. En ambos casos, el monto asegurado es al 110% del valor de la mercancía, más el flete internacional. Un momento, profesor, ¿qué me está diciendo? CIF y CIP, ¿cómo es posible que la cláusula C asegure la mercancía al 110% y la póliza de seguro con cláusula A asegure la mercancía al 110%? ¿Por qué? Es que en realidad el tipo de cláusula no te dice el monto asegurado. El tipo de cláusula te dice los riesgos que está cubriendo esa cláusula. Lo hemos visto hace un instante cuando te mostré los principales riesgos de transporte internacional. La cláusula A, B o C no determinan el monto asegurado, el monto asegurado de la mercancía. Determinan el nivel de cobertura, la cantidad de riesgos a las que se expone. En el DPU, la mercancía en el DPU era entregada ¿dónde? En el puerto de destino. Los tributos eran pagados por el importador. Cuando hablábamos del DDP, la mercancía es entregada en el local del cliente, pagando los tributos, ¿quién? El exportador. Veamos algunas preguntas antes de terminar con el webinar. He tratado de ser conciso, ya son las 10:20 aproximadamente. Debo entrar otra presentación. En realidad necesitamos una mayor cantidad de tiempo para inclusive desarrollar algunos ejemplos en el caso de Incoterms. Son en la actualidad 11 Incoterms y hablar de cada uno de ellos al detalle mostrando ejemplos nos consumiría bastante tiempo, pero cabe la posibilidad que en un próximo webinar, en lugar de hablar de Incoterms, hablemos de casos relacionados a Incoterms. ¿Ok? Respondamos algunas preguntas básicas. Para empezar, ¿cuántos Incoterms existen en la versión 2020? Ya, esto es sencillo, hemos hecho mención a esto al inicio de la clase. 11, ¿no? En la actualidad tenemos 11. Eran 13, era la misma cantidad que regímenes aduaneros generales, son 11. Siguiente pregunta, el cambio de Incoterm DAT ha sido por DPU. ¿Cambió el Incoterm DAT por el Incoterm DPU? Sí, solamente ha sido un cambio, una modificación. No ha habido más modificaciones. Es el único Incoterm que ha sido sometido a cambios. 3. La nueva especificación. La nueva especificación de Incoterms en la actualidad, de manera obligatoria, viene a ser Incoterm versión y domicilio. Es decir, en la actualidad, para utilizar un Incoterm en tu contrato de compraventa o en tu factura, etcétera, la especificación exacta para colocar el Incoterm es el nombre del Incoterm, la versión del Incoterm y el domicilio de entrega. ¿Verdadero o falso? Esto no lo hemos mencionado, pero ¿qué te dice tu instinto? Verdadero, chicos, verdadero. Así es. Esto es verdadero. Es el Incoterm más la versión del Incoterm FOB 2020 y el domicilio o el lugar exacto donde vas a entregar la mercancía. Pregunta número 4. ¿Son leyes internacionales o son leyes entre partes? Es decir, es vinculante.
Así es una ley entre partes porque es un acuerdo vinculante. Algo que también me estaba olvidando mencionarles, chicos, algo importante. Cuando trabajamos un Incoterm, FCA, DAT, DPU o DDP, ojo, solo en estos cuatro, FCA, DAT, DPU, DDP, cuando realizas el transporte local o el famoso inland o island, ahora sí se te concede la posibilidad de que ese flete local lo puedas hacer tú mismo con tu propia unidad de transporte. Ya no necesitas contratar una empresa de transporte por medio de la agencia de carga. ¿Ok? Solo cuando es un FCA, un DAT, un DPU o un DDP, el transporte local o el island para movilizar esa mercancía hasta zona primaria o desde zona primaria puede darse con una unidad de transporte propia de tu empresa. ¿Ok? Solo para aclarar eso, me olvidé de mencionar. Y con esto hemos terminado la presentación del webinar de hoy. Gracias por tu participación, caballeros, señoritas. Por mi parte ha sido un placer desarrollar este webinar con ustedes. Lamentablemente por falta de tiempo hemos tenido que acelerar así de rápido. Probablemente desarrollemos, como les dije, algunos casos de Incoterms en una próxima edición. Dudas, consultas que puedan tener, me pueden agregar al LinkedIn para enviarles esa información o directamente se pueden contactar con Camex para que les envíe la presentación de las PPTs. Creo que en el Facebook Live tienen acceso también al video de este webinar y todos los demás webinars que plantea la institución. Muchas gracias por su atención, que pasen muy buenas noches y buen fin de semana. Hasta pronto.